especialista en Derecho de Familia y en este último tiempo estoy abordando los conflictos familiares no solo desde la faz jurídica, sino trabajando con equipos interdisciplinarios integrados por terapeutas, psicólogos, orientadores familiares, trabajadores sociales, dentro del estudio y también sumando herramientas del derecho sistémico, ya que soy consteladora familiar. Mi recomendación para vos que estás atravesando un conflicto de familia, sea por una separación, un divorcio o una disputa por tenencia o por alimentos o por un régimen de parentalidad respecto de los hijos que tienen en común, mi recomendación es que te asesores con un especialista, pero además de ir por ahí, que pienses en dónde vas a poner el foco de cuidado. El foco de cuidado en este tipo de conflictos siempre debe estar en los más chicos, en los más vulnerables del sistema. Si establecemos una escala de vulnerabilidad, los niños van a ser los que están por encima de todo. Así que ese es el norte y lo que tienen que proteger y cuidar. Sí, ambas partes tienen la misma prioridad, fantástico, y esto va a funcionar de una manera excelente. Ahora, si uno de los dos está priorizando a sus hijos y el otro no, intenten a que el profesional que los está acompañando también llame la atención del otro profesional para que se sume a esta cruzada de cuidado de los más vulnerables. Porque allí está lo importante, porque allí están sus hijos, porque allí está el futuro del sistema familiar. Gracias. Bueno, ahí la estábamos escuchando a Verónica Alfieri, abogada, que nos dejó ahí unas pastillitas, unos videitos súper interesantes. Así que gracias, Vero, por compartirnos la información que nos brindaste recién. Te mandamos un beso grande. Bueno, la tengo a ella, sí, acá, que ya llegó, está acomodándose, acomódate tranquila, que va a poner ahí para, seguramente hace su vivo, pero mientras te voy presentando, podés ir hablando. Igual ya la escuchamos. Ah, sí, Ya. yo pensé que venía alguien más, pero ahí, bueno, ya estoy lista, yo estoy lista siempre. Ya estás acá. Esa vocecita, Mariana Macía, abogada, especialista en adopción. Así que un placer tenerte. ¿A las corridas? A las corridas un poquito el tránsito del viernes. ¿Llueve afuera? Estaba empezando a garuar cuando subí. Estaba medio feito. Estaba un poquito feito. Anunciaban lluvias, pero este fin de semana, justo fin de largo. Bueno, nos quedamos acá. No nos fuimos a ningún lado. Nos quedamos acá. Pero nos quedamos acá. ¿Qué planes tenés para este fin de? Fútbol mañana de mi niña. Vi muchas historias. Así que llueve, truene. ¿Los dos entrenan? No, mi nena. No entrenan. Mi nena fútbol, que es Messi en pequeña. ¿En serio? Sí, es tremenda. Pero ¿cómo le gusta? A mí no me gusta el fútbol, mi marido no mira. ¿Y tu nene no? Mi nene Kung Fu. Ahí. Así que estamos. Y después, bueno, el domingo el festejo del Día del Padre con el papá de la casa, con mi suegro, familia. Bien, así que familiar. Y el lunes descansan. Y el lunes sí, espero que sí. O cine infantil, porque se estrena ahí una peli que están esperando. Contá. No me enteré. Hay la de Chimuelo, no me acuerdo el nombre ahora, pero es una serie muy importante de dragones, a ver si... bueno, sí, no sabía esa. Estaba con Lilo y Stitch. Lilo y Stitch ya la fuimos a ver, sí. Ahí no hubo quórum en casa, no la quisieron ver. No. Uy, yo lloré. ¿Sí? Sí. Y tiene algo que ver con los procesos adoptivos también. ¿En serio? Ahí. Sí. Mirá. Sí, bueno, no voy a spoilear porque todos lo conocen, pero es te juro que no conozco. Es la que salió ahora, es igual que la de Lilo y Stitch, de dibujito, sí, pero en real, con actores. Bueno, ahí con la magia. Es película. Con actores, bueno, está la animación de Stitch, pero es en película. Y bueno, la historia es la misma, es bastante fuerte. Ahí hay dos hermanas que se cuidan entre ellas y cómo sigue esa familia chiquita y rota, como dicen ellos, y cómo siguen adelante. Sí, ¿La vieron los cuatro? La vimos los cuatro en el cine y sí, a mí el final como me impactó, me puse a llorar. Casi. Pero es infantil, ¿o no? Es infantil, pero bueno, sí, como las películas de Disney, que hay bastante drama, pero sí infantil, con risas, con Stitch.
pero bueno. Y la de dragones ya averiguando. La de averiguando. dragones, si alguien sabe, me pasa la data, por favor, porque sí, se estrena en breve. El 21, ahora el 21 de junio. Sí. Averiguando, porque eso puede ser que sí, puede gustar. Y ahí prendí sin aviso, Instagram y el video para dejar, como vengo haciendo cuando me sale con la tecnología, porque vamos a hablar de un tema súper lindo. Me gusta. ¿De qué vamos a hablar? ¿Querés mencionarlo vos? Sí, vamos a hablar de los procesos de vinculación en el marco de las adopciones, por supuesto. Sí. O sea, el gran proceso son las adopciones, y una parte en este proceso, que ahora te voy a contar cuál es, así nos ubicamos en el todo, son las vinculaciones, que es un proceso muy lindo, y también es muy complejo. Te iba a decir eso, sí. Y difícil a la vez. Y difícil a la vez, sí. ¿A qué llamamos, uno dice vinculación, ¿a qué llamamos vinculación? Vamos a empezar como por claro, ahí. En este marco, ¿a qué llamamos vinculaciones? O ¿a qué llamamos y cuándo se da? Exacto. Para poner un poco de contexto. Exacto. Las vinculaciones son los primeros encuentros, primeros encuentros, salidas, paseos, conocimiento entre ya una familia elegida para adoptar, familia siempre en el marco de la diversidad, entendiendo las familias en forma amplia, como ya lo sabemos, sí. El que fuera, y este niño, niña o adolescente o grupo de hermanos. Eso. Entonces la vinculación, que vamos a hablar un poquito de esto, es este proceso de conocimiento, los primeros encuentros y salidas entre estos dos mundos, ¿no? ¿Salidas o también puede ser en la casa? De todo, ahora lo explico cómo viene, pero son estos primeros encuentros. ¿Solos? También hay que explicarlo, porque es todo un proceso y bien. Hay un acompañamiento. Pero es eso, los primeros momentos. Sí, los primeros momentos, el Qué primer nervios encuentro. Ahí, ¿no? Sí. Y también te hago los parates, no por meter misterios, sino porque son procesos acompañados con equipos técnicos de juzgados, del hogar donde puede estar el niño, o la familia de acogimiento. Hay una estructuración en estas, no son espontáneas, digamos, en la mayoría de los casos, y eso tiene un sentido también. Bien. Luego, se va aflojando y hay más espontaneidad. Perfecto. ¿Cuándo se da? Que era otra muy buena pregunta. Las vinculaciones se dan en el proceso adoptivo. Me cuesta no usar las manos, me doy cuenta, ¿no? Con el micro. Pero es bueno, uno se comunica. Sí, me comunico mucho con las manos. En el proceso adoptivo tenemos un niño. Muy de docentes. Sí. Niña o adolescente, sí, que tiene su declaración judicial de situación de adoptabilidad, o sea que es un niño que está en el sistema y está esperando una familia para siempre. Tenemos a este niño. Entonces el juez ahí lo que hace, el juez de familia que está a cargo del niño, va a convocar posibles adoptantes. ¿Y esto cómo lo hace? Lo hace a través de los registros de adopción, donde se tiene que anotar las familias que quieren ser adoptantes. Va a pedir los legajos. Bien. Por ejemplo, pide 10 legajos, 15 legajos, 20, depende de la situación, para determinado niño, o niña, o adolescente, o grupo. Uh-huh. Entonces, ahí va a empezar el proceso de selección de estos adultos para ser papás o mamás de este niño. Sí. Y ahí obviamente tiene que haber como un match, ¿no? Como estamos pensando, como ahora que hablamos de algoritmos de Instagram, acá hay un match mucho más importante, más complejo, que tiene que ver con las capacidades de los adultos, recursos de los adultos, con su propia disposición a quien ahijan, en teoría todavía, porque cuando se inscriben los adultos se inscriben en abstracto, digo, ¿no? Con una categoría de niños, de edades, de posibilidades de salud. Ahí hay como algo del lado de los adultos. Y después tenemos a este niño concreto, esta persona, personita, grupo de hermanos, que tienen sus características de vida, que tienen su historia, su situación también es importante, donde viven. Uh-huh. Donde viven. Siempre se intenta buscar a los adoptantes que vivan más cerquita de donde vive el niño, para no desarraigarlo. O sea, si el niño está en Buenos Aires, primero se buscará en Buenos Aires. Más difícil todavía es eso. No, se buscan, en los registros se buscan, en general, la primera opción va a ser ahí. Lo más cercano que haya. Claro. Por ejemplo, hablemos de la misma provincia. Buenos Aires es muy grande, el mismo... Sí.
cordón, como el distrito, sí. Y después la provincia. Si en Buenos Aires no hay posibilidad, ahí bueno, avanzan a provincias. Se avanza a provincias. Y quizás, por ejemplo, si estoy en Buenos Aires, sería más lógico buscar en Entre Ríos, claro. en provincias cercanas y no irme directamente a Jujuy. Claro. Va siendo geográficamente, que Bien. tiene que ver con un tema de desarraigo, sí, hasta cultural, sí, geográfico. Sí. Cuanto más lejos también es más lejano para sí. Exacto, para los chicos. Entonces, ahí, bueno, está este primer proceso de selección a través de los legajos, que va a ser el juez con su equipo, y después llamarán a estas personas, te llaman, es tu primer llamado ahí, o tu segundo, o tu tercero, porque puede ser que te llamen varias veces, si no fue exitoso el primer llamado, pongámosle de una manera, y ahí empieza el proceso de selección con entrevistas, con el juez, con el equipo técnico. Va a variar, depende del juzgado, depende cómo lo lleven a cabo. Y una vez que ya está elegido esta familia, ya está elegida y ya el juez, o sea, no es una prueba. Ya está. Ya está. Ya es así. Sí, ya se descartó, suena feo decir, porque en realidad no es que es un descarte de las otras familias, sino que se entiende. Se elige. Se elige. Se elige, es una elección. Se elige, es como que quedaron. Exacto, se elige a la que se consideró mejor para el interés de los niños. Entonces, las demás familias no es que no son mejores, sino que van a ser mejores para otro niño. Entonces, con esta familia... la mejor opción. La mejor opción para ese niño, de acuerdo a sus intereses. Sí. Cuando ya está elegido ahí, bueno, ahí se da la orden para la vinculación. Bien. También hay pasitos, ¿no? Porque hay entre el juez, el equipo técnico del juzgado. Cuando nombro equipo técnico del juzgado, siempre lo que hago referencia es a un psicólogo, un trabajador social, equipos que trabajan dentro del juzgado de familia y que dan el soporte al juez o la jueza, obviamente que es una persona y tiene su equipo, para todos estos temas. Perfecto. Entonces ahí van a ordenar que empiece la vinculación. Bien. Y ahí, ¿cómo es el tema de la vinculación? Que es la parte... Y ahí, en general, primero, antes de ir a ver a los chicos, sería de buena práctica, ¿no? Pero lo primero, puede haber una entrevista o una comunicación con el hogar o con la familia de acogimiento. O sea, los chicos ¿dónde viven? Viven o en un hogar convivencial. Pero ¿uno ya vio a esos niños? No, todavía no. Claro, o sea, cuando te dicen sí, listo, ok. Bueno, ahí... Aparte de festejar y estar feliz, nada, y no dormir esa noche, no le podés poner cara al... Puede ser que sí, ahí es muy diverso. Puede ser que te hayan... En mi caso, por ejemplo, todavía no tenía cara en ese momento, pero te lo cuento desde mi experiencia, quizás que es como más gráfico. Lo primero que tuvimos no fue que fuimos directamente al hogar, sino que fuimos al RUAGA, que es el registro de Capital Federal de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y ahí nos reunimos con el equipo técnico del hogar. Entonces conocimos a una trabajadora social, una psicóloga, nos contó de los chicos. Estábamos en una mesa así, grande, y estábamos, bueno, mi marido y yo, y dos trabajadoras sociales, una del registro de adoptantes, una del hogar y una psicóloga. Y nos contaron algunas cosas. Empezaste a poner historia a esos nombres, a esas vidas. Sí, y ahí me acuerdo que ella me dijo, esto es medio anecdótico, pero me dijo, traje unas fotos. Yo sabía el nombre, los nombres los sabía. Y ahí frío por todo el cuerpo. Y ahí yo le dije, no, mira cómo funciona la cabeza. Yo dije, no quiero ver la foto. Quiero verlos. Claro, y ella me dijo, no, pero miralas. Y lo miré a mi marido y me digo, bueno, no, dale. ¿Qué querías, verlos directamente en persona? No sé, creo que los nervios... No sabías ni lo que querías. Sí, no sabía ni lo que quería, creo que no quería ver la todo. Sí, no quería ver la foto. Y esto es como muy del caso a caso, lo que quiero remarcar, porque quizás a otra persona quiere ver la foto en ese momento, no quiere escuchar nada, o no le ofrecen o no le ofrecen ver la foto, totalmente. O quizás pasó esto en el juzgado. Entonces, no estamos diciendo que te van a ofrecer la foto, es algo que a vos te pasó y que a otro le puede no pasar. Claro, es que voy a pedir las fotos porque no sucede eso. Exacto. Bien, pero digo, sí se entiende que los niños no están ahí. No. Ahora, por eso, cuando se da el ok, uno no vio a los niños o al niño o lo que fuera. Claro, para la elección, cuando te elige el juez, para empezar a hacer esta vinculación, no ves a los chicos. Solo sabés que es una nena, un nene de tal edad. Características. Sí. Y listo. Y alguna cuestión más. Sí. Por eso. Y
cuándo es la primera vez? Bueno, ahí coordinás, que también va a ser en este caso acá. ¿Pasa mucho tiempo ahí? No debería pasar mucho tiempo. Y ahí combinás para ir al encuentro con los niños, por eso siempre va a estar mediado. Cita. Es claro, es una primera gran cita ciegas. Por más que hayas visto las fotos, son unas citas ciegas. Obvio. Y voy a recordar las palabras de, bueno, yo tengo referentes, ¿no? De profesionales en adopción que son muy conocidos y son muy capos, y a muchos que quiero mucho. Uno es el licenciado Gonzalo Valdés, que es un trabajador social especialista en la temática, y él en sus charlas siempre dice, es el encuentro de dos extraños. Son dos extraños. ¿Qué podés esperar del encuentro de dos extraños? Y este encuentro va a seguir siendo así, los primeros días, las primeras salidas. Son mundos totalmente diferentes. Hasta a veces él le dice, viene un extranjero a tu casa, a tu familia, a tu hogar. Y es así, y es totalmente así. Pero Marian, te agrego algo. Sí. ¿No son dos extraños con un mismo deseo? Quizás no. No, un mismo deseo no. Seguramente es muy asimétrico el deseo. En cuanto a los niños, claro, depende. Puede ser que sí. De adultos sabemos que sí, es de el adultos deseo, sí. Y de los niños. Y de los niños sí va a depender de mucho, claro. Porque un niño, si pensamos que está en una situación de, si está en un hogar institucionalizado o está con una familia que lo cuida mucho, una familia de acogimiento, que amamos a las familias de acogimiento, siempre lo decimos, pero no es su familia para siempre. Ahí va a depender mucho de la edad, de cuánto sepa y si es un poquito más grandecito, si lo han preparado. Pero no quieren siempre si en el juzgado, tener una familia. Sí, quieren siempre. Pero también ahí lo que hay que pensar o ver que para un niño es muy movilizante y le va a cambiar muchas cosas. Sí, entonces, y hay niños que por ahí tampoco hay que pensar que siempre quieren. Sí hay que pensar que el juzgado los debe acompañar, que los deben preparar. Que tienen que saber que la familia de acogimiento no es para siempre. Claro, que tienen que saber que es la adopción a su nivel de entendimiento, con su discernimiento, con sus recursos, pero tienen que saber que ellos tienen que saber un montón de cosas. Es tremendo. ¿Pueden elegir que no quieren? Sí pueden, y ahí va ¿Y quedarse en el, no con la familia de acogimiento, sí. No, pero en el hogar, por ejemplo? Sí, los niños tienen el derecho a ser oídos en todo el proceso. Eso es un principio legal. El juez, el equipo los tiene que escuchar. Se los elige porque hacen match con... Sí. Y ellos dicen, o uno, no quiero, estoy acá en el hogar bien, o no sé, tengo miedo. Bueno, tengo miedo no, pues se puede trabajar eso, no. Pero... Siempre hay que escucharlos, 2 años, 3 años, 5, siempre. Y un bebé sería verlo, conocerlo, no escucharlo porque no puede hablar. Primero ellos. Sí. A partir de los 10 años, ellos tienen que dar su consentimiento en forma obligatoria en el proceso legal para ser adoptados. Entonces siempre los tienen que escuchar. Y ahí hago el punto aparte o una nueva explicación es, esta escucha obviamente no tiene que ser solo literal y que un niño me diga, no quiero que me adopten, hay que ver más allá y ahí tiene que ver con el trabajo de los equipos técnicos. Claro, porque no querés. Porque no querés. ¿Qué pasa ahí? Exactamente. Y ahí hay un trabajo. Se trabaja eso. Un trabajo muy fuerte. No me puedo quedar con la escucha literal. No quiero y está bien. Claro, tú no quiero. No quiero y está bien. Porque obviamente quizás es una adopción o el niño entró al sistema ya siendo más mayorcito, segunda infancia o preadolescencia o un poco más. Y también lo que él conoce, aunque sea malo, es lo que él conoce, su situación familiar. Y quizás dentro de lo que no pudieron alojarlo, su familia de origen, no todo era malo. Y tiene recuerdos buenos, entonces es muy complejo. Sí decimos que la mayoría o estamos preparados a que sí, los niños quieren tener una familia y también pasan las sobreadaptaciones después. Cuando hay niños o tenés anécdotas que en el momento te cuentan en la vinculación, ya les dicen mamá y papá a los adultos ¿qué es eso? O sea, hay que bajar un montón, ubicar, acompañar. Y en este encuentro de extraños, obviamente la responsabilidad mayor, ¿quién la va a tener? Los adultos. Obvio. O los adultos. Entonces, estas vinculaciones, estos primeros... ¿Y qué sucede ahí? Contanos eso.
que la primera vez... La primera vez se recomienda se recomienda, esto también después en la realidad como es, porque que sea corta, que no dure tanto. ¿Es en dónde? ¿Ahí? En general, ¿dónde están los chicos? En el hogar convivencial o en la familia de acogimiento. Y a medida que luego de este primer encuentro se recomienda también que haya unas visitas diarias, encuentros diarios. Que no pase tanto tiempo. Que no pase tanto tiempo. Perfecto. Y luego, si quizás no, porque ahí hay que ver dónde viven los adoptantes. Bueno, si es en distintas provincias es toda otra movida que hay que ahí programarla. Pero quizás pueden ser visitas los fines de semana, los viernes, algún día de la semana y el resto llamadas telefónicas, si hay alguna forma, un Zoom, eso se le va buscando la vuelta. Pero ahí lo que estar consciente es que se está empezando a generar ni siquiera este vínculo. Los especialistas hablan una relación afectiva. Un lazo. Sí. Para ir generando este vínculo. El vínculo de mora. Que dura un montón de tiempo. Un montón de tiempo. Entonces, y hay técnicas como para trabajar, bueno, qué llevar, qué hacer, qué no hacer. Y todo igual podría decir, porque por el tiempo no vamos a ver todo, pero todo tiene que ver mucho con la escucha al niño, con el respeto de sus tiempos, sobre todo. Con ese respeto. Y algo que a los adultos por ahí también nos cuesta es como bajar nuestra propia expectativa a cero, habría que bajarla, para dar lugar a esto y estos procesos que pasan. Y en niños también un poquito más grandes, que es la realidad de nuestro país en realidad, que la mayoría de los niños son más grandecitos, como venimos hablando, ellos están viviendo el desapego del lugar donde están. Ya pasaron el desapego de su lugar de origen y nuestro apego. Uh-huh. Entonces, todo eso, toda esa ansiedad, esa felicidad, todo eso quizás no se manifiesta ahí en estos días, se manifiesta después, en casa. Y está bien, ¿no? Obvio. ¿Qué les vamos a pedir? ¿Qué vamos a pedir? Y bueno, entonces ahí sí son procesos que no son 1 más 1 es 2, no son lineales. Y no son iguales para todos, o sea, va cambiando. ¿Y cuándo pueden conocer lo que sería su casa? Ahí durante, pongámosle un tiempo como en teoría. No es de entrada, obviamente. Claro, de entrada no, pero ponerle que una vinculación habitual puede durar entre 2 semanas y un par de meses. Depende cómo el juzgado va bien, depende de la edad de los chicos mucho, cuántos se hayan podido ver y cómo ven que cómo va el vínculo. Exacto. Entonces, por ahí a las primeras veces van donde están los niños, después se puede ir a una plaza, tomar un helado y si va todo bien, un paseo a la casa que va a ser su casa. Claro. Yo tuve uno a merendar, que vinieron, y me Juntos, acuerdo, ¿iban? Sí, todos juntos íbamos los 4. Y después vinieron una noche que se llama la visita o el permiso de pernocte. La pijamada, claro, pero judicialmente te tiene que dar obvio. La autorización. Ay, los nervios, te imagino. Y esa es re fuerte porque mi marido en ese momento, yo lo mando al frente siempre, como fue más expresivo que yo, porque fue como toda la salida y después fue muy fuerte cuando los dejamos en el hogar y volvimos a casa. Y ya había algunos juguetitos, algunas cosas, fue como fuerte. Pero bueno, el pernocte... Y ya tenés todo acomodado como para que... Y ya vas haciendo lo que podés, te digo, ahí, no mientras que cuando te llaman, ahí yo creo que empieza un mundo paralelo muy rápido. Porque no te da tiempo a instalar y ahí vas, habitación. Sí. Bueno, nada, hace lo que se puede. Se hace lo que se puede. A mí en ese momento me ayudaron mucho amigos y familia. Claro. Yo tenía amigos con hijos más grandes. Y todo por 2. Sí. Entonces me traían, en 15 días me habían prestado las sillitas, las cunitas. Claro. Traían, mi suegra lavaba ropa y me lo traía dividida por todo así, mientras que nosotros íbamos todos los días trabajando. Con ellos. Trabajando laboralmente, ¿no? Los dos en la oficina. Y pensando en que tu vida debe cambiar. Sí. Porque nada, ya ni vas a tener el mismo tiempo. Claro. Y y lo hablé, no es solo mi experiencia, lo hablé un montón en grupos o con padres o con mucha gente que conozco que está que es familia por adopción, y sí la vinculación empieza a ser tipo como un mundo de película, que es una vorágine tremenda porque tenés esto, que preparar la casa, que las cosas de los chicos, mucho el tema laboral, ahí hay que preverlo, si
tenés posibilidades de pedir permiso, si no, si lo haces el fin de semana. Hay todo un tema que puedo traer después para hablar del tema del trabajo y la adopción. No me voy a meter en eso ahora, pero... Porque es mucho, sí, lo podemos hablar. Nada, digo, estando en un trabajo en blanco, que yo qué digo, ¿habrá permisos? ¿Habrá leyes? ¿Habrá...? Y casi nada, te adelanto, claro, digo, en vinculación. Claro, voy a adoptar un hijo, necesito tomarme licencia. Sí. Cuando nace un hijo, tampoco al padre le dan demasiado, entonces estoy pensando en este momento, digo, más o menos es paralelo, termina siendo un hijo, digo, me imagino que no. Sí, son como muchas corridas. Y menos decir, sí. No, necesito tiempo porque adopté, todavía no está, pero tengo que organizarme, te van a decir, ¿qué me importa? Necesito que van a trabajar. Claro. Digo, está para hablar eso, ¿no? La previa. Sí, podemos hablarlo. Andá agendando porque es un tema. Es un tema y tiene que ver mucho también con con algo social, ¿no? Porque en la adopción que hablamos que es reparatoria, que el foco está en los niños, que ni siquiera te lo digo para los adultos, habiéndolo vivido de forma que es muy fuerte. Si yo quiero que prosperen las vinculaciones y las adopciones y no doy el tiempo para eso, es tiempo, es cuerpo y tiempo. Sí. Lo que se necesita, además de recursos, obviamente, bueno, desde recursos económicos, lo normal, lo normal, siempre hablamos que no es que hay que tener dinero ni nada, pero bueno, sí, es sostener y mantener a otra persona. Y en la vinculación es mucho cuerpo y tiempo, y paciencia, y paciencia. Sí, y estar como equilibrada lo más posible dentro del desequilibrio que genera todo eso emocional, porque me imagino una bola de emociones. Sí, es una bola de emociones, sí. Bola de emociones. Sí. Vas, venís, como alegría, felicidad, no sé, hasta angustia en algún momento también, incertidumbre, miedo. Sí, miedo, creo que incertidumbre es de lo más, incertidumbre mucha, y nada, todo esto, angustia quizás porque se tiene la película de todo lo transitado, felicidad un montón, pero se te mezcla la infelicidad con la incertidumbre. Voy a poder. Claro, y ahí viene el miedo y se te mezcla, entonces sos feliz, pero como que no terminas de... Nada, es así. ¿Y en qué me metí? Claro, pues hay veces que pasa y después se puede y poner ahora no sé si quiero. Pero ya está. Ya está. Sí. ¿Y ahora cómo hago? Es como cuando uno va estás embarazada, decís, pero voy a poder, yo con un bebé, voy a poder hacer que este bebé sobreviva si no puedo ni conmigo. Claro. Más de uno lo ha dicho, yo lo he dicho. Yo no voy a poder hacer que un hijo sobreviva. Claro. O sea, ¿cómo hago? Bueno. Sí. Y acá mucho más acotado en el tiempo y después con otras particularidades, porque quizás puedes tener a veces se dice fea la palabra, pero como un bebé, un niño, que yo no digo que sea fácil vincular con un bebé que no es tu hijo biológico y que vos no lo tuviste en la panza y que no tuviste ese tiempo, pero que puede llegar a ser más pasivo, en teoría, te lo presentan, porque el adulto cuida y el bebé necesita tantos cuidados y tanto que te demanda el cuidador más. Pero después, en vinculaciones, como tenemos usualmente, como decimos por nuestro sistema, con niños, no tenemos una vinculación con un niño pasivo. El niño, imagínate un niño de 7, 8, 9, 10, y sus sentimientos, hay que alojar, acompañar sus sentimientos, sus emociones, sus preguntas, todo. Y todo lo que, o sea, se genera mucho cambio, porque en general va a cambiar de colegio, en general, la mayoría de las veces va a cambiar de colegio, cambia de hogar, de barrio, de escenario, de personas, de referentes, de ropa, de todo, entonces de cambia. Rutinas. Sí. Entonces, y en general no hay un bueno, eso sí, los acompañamientos que hay que buscarlos. Si te toca un buen equipo técnico, bienvenido sea, los amamos también. Y si no, o no acompañan, ahí yo digo que también es parte de nuestra preparación como adultos, saber si vamos a tener convenio colectivo que nos dé licencia, saber cómo me voy a hacer el tiempo, empezar a conocer profesionales, empezar si tengo que buscar acompañamiento, porque en general se necesita acompañamiento. Sí. Entonces todo eso no es que... Ir preparándolo y tenerlo en cuenta. No es que tengo que esperar que el Estado me resuelva. Esa es mi opinión de todo lo que he visto también. Esperar que el Estado me resuelva todo porque estoy adoptando. Me encantó el tema. Acordate y andá agendando el que dijimos, que está bueno para ver desde el punto de vista legal también. Un placer como siempre, Temón, me encanta, clarísimo, impecable. Y me encanta, como siempre te digo, visibilizar ese tema que realmente yo hasta que no te tenía acá,
poco sabía y voy aprendiendo un montón con vos en la marcha y muchos me dicen que hay que, seguir hablándolo porque no se habla mucho. Vos porque estás en el tema, claro. Claramente para vos es como un mundo recontra conocido y sentís que se habla en todos lados, pero no, se habla poco. Así que gracias en serio. ¿Dónde te encuentra la gente? Mamá por Adopción y Abogada en Instagram y como Mariana Macía en LinkedIn. Ahí está, buenísimo. Un placer. Gracias. Como siempre. Vamos a un pequeño cortecito, Nau, y ya seguimos con más programa. Acompañan esta emisión de Redes de Bienestar Fernanda Ponzo, puericultora. Encontrala en Instagram como Lactar y Ser Feliz. Carolina Sartori, acompañante en bioneuroemoción y constelaciones familiares. Encontrala en redes como caro-sartori. Consultas caro.sartori2010@gmail.com. Celular 11 51 25 42 55.